Qué alegría encontrarnos ya para nuestro tercer encuentro de esto de cómo preparar sermones en este taller de homilética sencilla. El tema de hoy, ustedes lo están viendo allí en la pantalla, tipos de sermones. Bueno, hay 4 clasificaciones generales que yo quiero compartir con vos de cómo clasificar los sermones. Y tienen relación a lo más importante de un sermón, la Biblia. Y hablando de esto, quería compartir con vos un versículo que me encanta, de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cada vez que uno se para, cada vez que uno se sienta a preparar un sermón, tiene que tener en claro que el eje, el centro tiene que ser la palabra de Dios. Esto tiene que ser algo que quede grabado en nuestros corazones. Ahora, ¿qué tipos de sermones tenemos? Bueno, el primero, el más conocido y quizás si tú estás comenzando, el más fácil para iniciar es el temático. Elijo un tema de la Biblia y yo aquí puse un ejemplo, fe. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer sobre la fe. ¿Qué es la fe? Y busco un versículo que responda. Y tenemos Hebreos 11.1, que es casi una definición de diccionario, que dice, es pues la fe, la certeza, ¿no? Y allí define. Y entonces, ¿y cómo hago para tener más fe? Y ahí voy a encontrar Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ahí yo ya voy hilando con un tema. Y voy vinculando un grupo de versículos que responden a preguntas que tienen que ver con la fe. Este vendría a ser un sermón temático. Después podemos tener un sermón textual. ¿Qué es un sermón textual? Bueno, como la palabra lo dice, elijo un texto de la Biblia, una porción bien pequeña, un versículo o 2 a lo mucho, y los analizo. Viene a mi mente Juan 14:6. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nosotros podríamos hacer un sermón de eso y decir, ahora, ¿por qué Jesús dijo que era el camino? ¿Y por qué el camino? Y analizar eso. ¿Y por qué la verdad? ¿Y por qué la vida? Y analizar un solo texto y me expando en relación a esa pequeña porción de la palabra de Dios. Después tenemos el narrativo, que es muy parecido al textual, solo que comprende una porción de texto más larga. Una narración, una historia, una parábola o algún texto más prolongado. Esto requiere un poquito más de preparación y de estudio porque necesito analizar más versículos. Pero ese es el tercer tipo de sermones. Y por último, el cuarto, el biográfico. Y el biográfico es tomar la historia de un personaje de la Biblia y analizarla. Quizás desde que nace hasta que muere, desde un momento determinado, desde que conoce al Señor hasta cómo es su transformación. Bueno, eso es cuando yo tomo la vida de un personaje y la voy analizando a lo largo de la historia bíblica. 4 maneras, ¿sí?, de formar, de analizar la Biblia. Pero saben, lo más importante de todo es que cada vez que predicamos, levantemos a Jesús como lo más importante. Porque el sentido, el centro de la palabra de Dios, de la Escritura, es Jesús. Sea temático, sea textual, sea narrativo o biográfico, tiene que mostrar todo el amor que el Señor tiene para con nosotros. Deseo que esto sea de ayuda. Y si tenés alguna pregunta y eso, no dudes en contactarte, que vamos a estar con todas las ganas para responderte. Un gran abrazo y hasta la próxima.